de capital va a depender identificar cuál de estas combinaciones le permite a la compañía minimizar su costo promedio ponderado de capital. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir el costo promedio ponderado de capital para cada una de estas combinaciones. Entonces, vamos a colocar acá. Sabemos que el costo promedio ponderado de capital es igual, adelante, es igual a la relación deuda más patrimonio, ¿no?, por el costo de la deuda por 1 menos la tasa impositiva por la combinación patrimonio más deuda por su respectivo costo. ¿Ok? Ese es el costo promedio ponderado de capital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para poder determinar la estructura óptima, lo que nosotros debemos hacer es identificar cuál es el costo promedio ponderado de capital mínimo para estas combinaciones. Entonces, para el primer escenario, donde nos dice que la deuda es 0, el costo de la deuda es 0 y el costo de capital es 10, el costo promedio ponderado de capital para ese nivel es un 10%. ¿Ok? Porque habíamos mencionado que cuando una compañía no tiene deuda, ¿ya?, el costo de capital es exactamente igual al costo promedio ponderado de capital. Entonces, vamos al segundo escenario. Nos dice que en el segundo escenario el peso de la deuda es un 10%. ¿De acuerdo? Adicionalmente nos dan el costo de la deuda para esa combinación, que es un 4%. Pero tiene la característica particular, en este caso, de que la deuda no tiene impuestos, es antes de impuestos. Normalmente hemos construido la deuda después de impuestos. Por lo tanto, esta parte no se va a considerar. ¿De acuerdo? Y por el otro lado, vamos a tener que el peso del patrimonio, en este caso, si esto es un 10%, esto va a ser un 90%. Y tenemos su costo de capital, que en este caso es por 10.1%. Entonces, eso nos va a dar un costo promedio ponderado de capital de ¿cuánto? Apliquemos, ¿no? Apliquemos la fórmula. ¿Cuánto nos debería dar? Y así voy trabajando para los distintos niveles, ¿no? Entonces, para un nivel de 10, la combinación deuda sobre deuda más C, 10%, luego le agrego deuda sobre D más C de 20%, y esto será 20% por tasa respectiva, 4.2% por 80% por el costo promedio ponderado de capital, 10.3. Perdón, el costo de capital. De la misma manera, D más C 30% va a ser igual ahí 30% por 4.4 por 70% por 10.8. Para una deuda más C 40%, hacemos igual 40% por 4.8 por 60% por, acá es más, mejor es más. Más por su respectivo costo, ¿no?, que es 11.4. Luego, para una relación deuda sobre deuda más C, 50% es 50% por 5.5 más 50% por 12.5.
deuda sobre deuda más C, 60%, es 60% por 6.6 más 40% por su respectivo costo, 14.5. Y eso nos va a dar una tasa. Por último, D sobre D más C, 70%, ¿no? Va a ser igual, acá 70% por 8% más 30% por 18%. Ahí están todas las combinaciones para poder construir el costo promedio ponderado de capital. ¿A cuánto asciende el primer costo promedio ponderado de capital para una combinación de 10%? 9%. ¿9? 9 o...? Vamos a ver los decimales. A ver, adelante, señor. ¿Cuánto es? 9.49. 9.40. Coloquemos acá 3.0. El 10.0. Vamos a ponerlo de 10.0, 9.5. ¿Estamos de acuerdo? Ya. El siguiente. 9.08. 9.08. 9.1. ¿Está bien? Ya. El siguiente. 8.88. 8.88. 8.9. Ya. El siguiente. 8.76. 8.76. 8.8. El siguiente. 9 clavado. 00. 9.00. 9.00. 00. Ya está. El siguiente. 9.76. Bueno, señor, tendré que bajarle 5 puntos. Y el último, 11%. 11%. Sí. De repente porque llego tarde, pero no veo las fórmulas de desarrollo el 1 menos tax. A ver, señor, primero descargue o revise el ejercicio. ¿Ya? Y luego voy a volver a repetirlo, no se preocupe. ¿Ya? No se apresure, señor. Todos vamos a entender. Usted, señor, me dijo que apunte, ¿no? 60%, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se equivocó? ¿Ah? Sí. ¿Por qué el número de constancia es 0? Ya, porque en este caso nos está diciendo que el costo de la deuda es antes de impuestos. Solamente por eso. No es 0, ¿ah? No te está diciendo que es 0. Porque si es 0, si tú le colocas acá 0, Por 0. esto va a ser 0. Y todo va a ser 0. No es 0. Eso hay que tenerlo bien claro, es bien importante. Nos está diciendo que el costo de la deuda es antes de impuestos, por eso no nos da la tasa impositiva. ¿Ok? Pero no vayan a asumir que sea 0. ¿Ah? Si es 0, no les va a dar nada. Entonces, de acuerdo a las distintas combinaciones de deuda a patrimonio, nosotros podemos identificar que la estructura óptima de capital de la compañía se da en aquella combinación donde la relación deuda-patrimonio se ubica en un 40%. Es ahí donde el costo promedio ponderado de capital se minimiza y por ende se debe maximizar el valor de la activo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acuérdense que la estructura óptima de capital se da en aquella combinación deuda-patrimonio donde el costo promedio ponderado de capital se minimiza, ¿ya? Y por ende se maximiza el valor de la compañía. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? O sea, dependiendo del enunciado del caso, vamos a definir como 0 el 1 menos tax. No, no es 0. Perdón. Nuevamente, Perdón, no como, es 0. como nada, la nada, no existe. No, hay. asumas que No bueno, hay, es no antes hay. de impuestos y no hay impuestos. No hay impuesto. ¿Ya? Y esa es la tasa. Ausencia, ¿De acuerdo? no hay. Ausencia. Dígame, señor. Sino que
sea, viendo el enunciado, considera que el costo de la deuda es Antes de impuestos. O sea, después O sea, se va a colocar. el dato que te están dando es antes de impuestos. ¿Ya? No está considerando el impuesto. No está dentro de la fórmula. Claro, no está dentro de la ecuación. ¿De acuerdo? Pero no te está diciendo que es cero. Simplemente no hay. Claro, no hay. O sea, ellos no deben asumir que es cero. Simplemente omitir el dato. Consulta. Sí, correcto. Pero si asumo que es 0, 1 menos 0 es 1. ¿No? Y igual la ecuación se multiplicaría por 1. Claro, pues, Solo el taxi. no No hay impuestos. No hay impuestos. No es lo mismo cero que no hay. Claro, pero esa parte de la ecuación no saldría 0, saldría 1 menos, No, claro, 1 menos pero 0, 1. No hay impuestos. Ok. No es cero, no. O sea, digamos que... Entonces, el costo promedio ponderado en la combinación de estructura Claro. se va a dar Pero se acá. podría asumir 0, no ausencia. Pero, claro. Se da en un 40%. Ahí está. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, hay que tener claridad ahí. ¿Ya, señores? 40%. Ahí está. Ahí es donde se da la estructura óptima de capital. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería en una combinación deuda-patrimonio de un 40%, entonces la compañía logra minimizar su costo promedio ponderado de capital y por ende maximizar el valor de la acción. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Ya. Vamos al ejercicio 2. Miren, en este caso es la compañía Cemex. ¿Ya? La compañía Cemex ha calculado el costo de la deuda, ¿ya? Y el costo de capital para distintas combinaciones deuda-patrimonio. ¿De acuerdo? Y nos dan el costo de la deuda después de impuestos. O sea, ya está incorporando la tasa impositiva. ¿Ok? Entonces, nos dice, determine la estructura óptima de capital suponiendo una tasa impositiva del 40%. Suponga que la actual estructura de capital de la empresa se ubica en un 30% de deuda y 70% de capital. Cuanto más elevado es el costo promedio ponderado de capital que la estructura óptima de capital. ¿Cómo se despejaría la perspectiva siguiente? Traten de resolverlo. En el caso que dice que ya el incorporado impuesto. No, la tasa impositiva sí. No me acuerdo. Ya, pero. No, pero escúchame. Ya entendí. Pero sería una preparación. No tiene que ser por la podrías verlo por uno de los taxis. Sale uno de esos. Y de los uno por uno menos por el otro. Claro, pero como el peso es algo así. Claro, puede que tengas una taxa, pero no tienes una RB que dice que no puede ir impuestos. O sea, ese 0% es igual a RB por uno menos taxa. No es que no es que A ver, señores, tienen 6 minutos para que lo hagan.
sé, 0.69%. no sé. A ver, muéstrame su... Pasa la pizarra. ¿Puede mi pantalla un segundito? A ver, señor. Mire, Veamos. No veo bien. A ver. yo lo he planteado así. Es RB por uno menos. Perdón. El costo de capital, ¿no? Reemplazo, incluyo el tax y el óptimo sería 9.33 acá. Y en la pregunta B, si supone que la actual estructura de capital se ubica 30-70, que sería esta, ¿no? Entonces, si este es 10.02 y esta es la óptima, la diferencia sería 0.69. Ya. Ya, usted que ha considerado el costo de la deuda, ¿no? Después de impuestos. ¿Cómo? Entonces la deuda después de impuestos. Claro, ese es el tema. El costo de la deuda después de impuestos. Costo de la deuda después de Ok, impuestos. falta ese planteamiento. Claro. Perfecto. Pero acá ya tenemos este valor, que después de impuestos siempre. A ver, señor, ¿cómo lo he hecho? No, yo estaba buscando acá cómo cae la forma. Ah, en el chat. Así nada más. Pero ahí está la forma. A ver si lo muestro que he hecho. De todo ese RB por tax, ¿cómo puede saber cuánto tiene que ver el porcentaje? Ah, no, eso es lo que se hace. No, pero tu RB por tax es igual a RB Sí, por acá tax. dice, mira, O RB menos tax. el costo de la deuda después de impuestos es 4.7. Lo que no está dejando de ver es cómo Este sí quedó en la cámara. no, si fuera, Este es el revés. es que es en el caso, es el RB en el caso Regresando a Nacho, me dice, costo de la deuda después de impuestos es igual a costo de la deuda antes de impuestos por 1 menos tax. sí, eso sí lo sé. Entonces, tienes esto después de impuestos. Ya. Después de impuestos lo tienes. Es el 4.7. Pero es el 20%. No, ese es el RB. No, es el RB. Claro, el RB. Entonces, ese 4.7 va acá. Es que Y luego de ahí tienes que hallar esto de acá. no. Y por 1 menos 40%. Claro. Claro, pero así hallas el peso, ¿no? Y ahí es el costo de la deuda antes de impuestos. Mi pregunta es, ¿cuál de todos estos tiene la tasa por ejemplo para saber? No. Primero tienes que dejarlo sin impuestos. Quítale impuestos. Y de ahí le aplicas el 40. Ah, ya. A cualquiera de estos. Cualquiera. Entonces, tienes que hallar esto. El 0.7 es igual, ya, no. Pero solo que tiene este valor, nada más, que tiene 4.7. La tasa ejecutiva nunca cambia. Antes de impuestos es lo que. Ajá. Esto es lo que tienes que hallar, es decir, la fortuna y el tax, ¿cuánto sería? 40%. A ver, aplícalo. A ver, sería. ¿Cuánto es la tasa?
no, pues a mí, 35%. 35%. No, pero negativo. Pero eso tiene la forma. O se asume que es un valor de la revolución. Claro, ¿cómo lo has hecho? Yo tengo este valor de acá, que es el 4.7. Entonces, lo que yo quiero validar acá es este revés. Revés acá por 1 menos tal. Entonces, este cambio que tengo acá, el espejo, ahí está el 8.7, y luego el 40. Así Sí, es, el 8.7. y ese revés es lo que he calculado acá. Entonces, una plaza nada más. Ya que se regue, ¿cuánto sería? 7.7. Se regue esto entre esto, por 4.5 y una 4.60. Allá, 4.61, 60. Entre 60, pues si estás. Pero. 1.40. No te puedes alinear. Sí, sí, absolutamente. Perdón. Sería 7.83. Lo que yo he hecho es agarrar y despejar el equipo en las taxas. 0.0. Claro. Ese sería, ¿no? Ahora, 0.0 es 2.93. Ya. 3. Ahora eso multiplícalo por. A ver. Ya me sale, yo tengo 3%. Entonces, ese 3% ingreso a la fórmula del CPC y ya hay todo. Como que ya tendría acá 10% por el RB, que sería 3% por 1.70. No, pues sería 1 menos el TAC sería 40. 40%. Claro, 40 sería 60. A ver. Correcto lo que dice la psicología. Pero, a ver, no, estoy dando mala fórmula. A ver. Yo tengo la fórmula. Yo aplico la misma fórmula y también le he puesto el 1 menos el Lo has tax. despejado. No, está mal, ya lo vio. Ya me dijo, tienes que hallar el RD. Fernando Pollo. Es sobre el número de las taxas. ¿Vas a preguntar uno? Ahí como tú. Lo que pasa es que yo he realizado cuando he despejado, al final No, está bien, eso 4.07 entre entre 1.6. No, entre 0.6. ¿Cuánto sale? No, es 1.6. Entre 0.6. Ya, eso descuéntale el 40%, a ver. Ah, bueno, se lo agradezco. Por 1 menos 0.4. Doble cambia 0.4. Claro. Porque la tasa impositiva es 1.04. Claro. No sé. No, pues. Sería de este valor, ya. Ya, 8 por ya. 8, 1 menos 0.4, 0.60. Sería 8
por punto 60, no te va a salir 24. Ahora, pues, se lo que- Ahí está. Cuadra ahí. Adelante. Ya. Es literalmente el D, el E. Es el D sobre D más E, no uno menos de D. Ya señores, ¿lograron hacerlo o no? Si te das cuenta, el D sobre D más E. Ah, ok, ok. El 90, 190, 20, 190, 170, que es lo básico. Porque los únicos son Ya, ya, ya. Ahora, tú, o sea, el DRB, ¿cuál es? Ya. A ver, señores. A ver, señores. Pero. Préstenme atención, por favor. ¿Ya? Este tema en particular se da acá, ¿cierto? Esto se da. Entonces vamos a hacer la siguiente consideración. El costo de la deuda después de impuestos. El costo de la deuda, ¿ya? El costo de la deuda después de impuestos, vamos a colocar acá después de impuestos. ¿Ya? Después de impuestos, ¿ya? Es igual, en este caso, al costo de la deuda antes de impuestos, ¿ya? Por 1 menos la tasa impositiva. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es, en este caso, ¿no? Para cada uno de los casos, asumiendo que la tasa impositiva es un 40%, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá, en este caso, es tratar de determinar, ¿no? En este caso, el costo de la deuda antes de impuestos. ¿De acuerdo? Porque acá ya nos dieron después de impuestos, pues. ¿Sí? Ya. Lo que vamos a hacer en este caso en particular es despejar, ¿no? Si tenemos la tasa impositiva, ¿no? En este caso tenemos este dato. Este dato va a ser igual a 4. ¿Cuánto es para el primer caso? 4.7%. Y para el segundo caso no tenemos el RB. No tenemos el RB, ¿no? Y por 1 menos la tasa impositiva. Estamos asumiendo que esa tasa impositiva va a ser ¿cuánto? 40%, ¿no? Por 1, 0.4. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso en particular es simplemente despejarlo, ¿no? Para tener este RB. Este RB va a ser igual, en este caso en particular, va a ser igual a 4.7% sobre 1 menos 0.4, ¿no? Y eso nos va a dar, ¿cuánto nos va a dar? 7.83, ¿no? 7.8 antes de impuestos. Ya tengo esa tasa. Entonces lo que tengo que hacer con esa tasa, ¿ya? Es calcular para cada uno de ellos, ¿no? Para calcular para cada uno de ellos el costo de la deuda antes de impuestos, ¿ya? Para cada combinación, ¿no? Entonces acá voy a tener, por ejemplo, 7.8. Ya sé que el costo de la deuda es 7.8. ¿no?
este va a ser, vamos a colocar el RB. Entonces vamos a colocar acá, esto es 0. Y acá voy a colocar 8%, ¿no? 7.8. Luego tengo que calcular para el 4.9, me va a dar otro valor. No sé cuánto da. 8.17. 8.17. Luego voy a seguir calculando. 8.50. 8.50. 9.17. ¿Cuánto? 9.17. 9.17. Luego 10.17. 10.12.50. 12.50. Ok, ya tengo los costos de la deuda. Y ahora sí ya puedo construir la estructura óptima de capital. ¿De acuerdo? Y ahí le va a dar un valor X. Ahora sí ya pueden construir la estructura óptima de capital. Con esos datos ya pueden resolver la pregunta A y la pregunta B. Se los dejo para que vayan haciéndolo, ¿ya? Eso es para ustedes. Vamos a la pregunta 3. A la pregunta 3. CES Capital mantiene una relación deuda-patrimonio de 1.5 veces. El costo promedio ponderado de capital se ubica en 12%. El costo de la deuda también se ubica en 12%. Y la tasa impositiva es de un 35%. ¿Ya? Y nos piden cuál es el costo de capital de CES Capital, cuál es el costo de capital de CES Capital no apalancado y cuál es el costo de capital si la razón deuda a patrimonio es 2, 1 y 0. A ver. ¿Nada? A ver. A ver. Sí. Sí. Dígame. Dígame. A ver, señores, este recontra es sencillo. Nos dicen que en este caso la relación deuda-patrimonio es 1.5. La relación deuda-patrimonio es 1.5.
cierto? Y nos piden determinar el costo de capital de la compañía, en este caso, CESCAP. Entonces, sabemos que acá el costo de la deuda es un 12%. Solo con el otro punto. ¿Ya? Acá nos están dando que el costo de la deuda de la compañía CES Capital ya es un 12%. ¿Ok? Ya es después de impuestos. ¿De acuerdo? Por el otro lado, nos están dando que el costo promedio ponderado de capital de la compañía CES Capital es 12%. ¿Ya? ¿Ok? Lo único que no tengo, ¿ya? Lo único que no tengo es simplemente las proporciones, ¿de acuerdo? Para poder despejar y obtener el costo de capital. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Todos me siguen? ¿Sí? ¿Todos me están siguiendo? Ya. Entonces, lo que me faltaría es simplemente determinar a cuánto asciende la proporción. Entonces yo digo, para una proporción, para una razón deuda-patrimonio de 1.5, esa razón es equivalente a decir, para llegar a esta proporción, que va a ser D sobre 1 más D. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Simplemente lo que yo estoy tratando de buscar es la proporción, nada más. Entonces digo, acá sería 1.5, ¿de acuerdo? 1.5 sobre 1 más 1.5. En este caso es 2.5, ¿no? ¿Eso cuánto nos da? ¿Cuánto es la proporción? ¿Cuánto? 60%. Por acá, de frente. 60%. ¿Ok? Nos está diciendo que la compañía, para lograr un 12%, tiene una estructura de deuda del 60%. Por ende, la de patrimonio, ¿cuánto sería? 40. Esto es 60%. Y por ende, esto va a ser un 40%. ¿De acuerdo? Porque siempre tiene que sumar 100. Por lo tanto, la ecuación te va a quedar así. 12%, ¿ya? Va a ser igual al 60%, ¿ya? Por el costo de la deuda, que ya está determinado el impuesto, que es 12%, ¿ya? Más, o te da la tasa impositiva, no, perdón, te da la tasa impositiva, perdón, por 1 menos 0.35, ¿ya? Más el 40%, ¿no? El 40% por el costo. Ahora sí tienen que despejar y ya van a tener el costo de capital. Salud. ¿A cuánto asciende el costo de capital? Señor Jauregui, ¿no? Usted que está bien rápido.
¿A cuánto asciende el costo de capital? Gracias. Despejemos, pues señores, es rápido, ¿no? A ver, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es este valor? ¿Ah? ¿5%? Uno menos 0.35 sería 65%, ¿cierto? Por 12, ¿cuánto es eso? A ver, vamos a usar las calculadoras, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿ya? A ver, lo vamos a tener 0.12 por 1 menos y esto es ya. Esta parte es 7.8%. Esto es 7.8%. Por lo tanto, te va a quedar así, ¿no? 7.8%. Te va a quedar 12%, ¿no? 60%, ¿no? Por 7.8 más 40%. ¿Ok? Entonces, por 0.6, esto te da 4.6%, 68%. ¿Ok? Más 40%. ¿Ok? Y eso menos 12 es igual, te va a quedar 7.32% es igual al 40% COP, ¿no? ¿Ya? Entonces, Sí, claro, él dijo que esto es un modelo de eso. por lo tanto, el COP es un 18.3%. ¿Ok? ¿Todos me siguieron? ¿Sí? 18.3%. ¿Todos llegaron a ese valor? ¿Sí? ¿Usted, señor Saúl? ¿Sí? En progreso. En progreso. Ya. Entonces, la pregunta A es 18.3%. Ahora, ¿cuál es el COP de CES Capital cuando no está apalancado?
señores. A ver, traten de hacerlo, pues. Y luego cuando la razón de deuda capital cambia a 1, 2, y luego C. Que la... O sea, la pregunta B está incorporada en la pregunta C. No tiene deuda. Claro, no tiene deuda. Por eso te dice que la razón de deuda patrimonio es 0. Dígame, señorita. Ah, ya, porque entonces si vos estáis diciendo el precio de la deuda es 60, con respecto a lo que dice. Ah, por eso igualito. El 12%. 12%, claro. Claro, poner cero. El CPPC es igual a 12. El POC y el WAC es igual. No, no le quiero saber. Pero es esto. Para poder ayudar. No, porque tiene cero. Claro, porque el COP es igual a 12. Claro, si no, Así es. Es 1 menos 0.35. Ya está. Por si ya está especificado. Ah, claro, tiene que multiplicar por 60. Porque el precio de la deuda es 60%. Claro. Y te va a quedar del otro lado que es el 40, que va a ser el primero.
En la pregunta B, hagamos lo siguiente. Se va a mantener el costo promedio ponderado de capital en 12%. ¿De acuerdo? Cuando una compañía no está apalancada, quiere decir que prácticamente la compañía no tiene deuda, ¿cierto? ¿Ya? Y si no tiene deuda, su relación deuda-patrimonio va a ser, ¿cuánto va a ser? Cero. Por lo tanto, ya, acá colocamos 0, ¿no? Esto es, por defecto, no tiene deuda, es 0, ¿no? Y nos va a quedar acá, esto va a ser el 100%. Porque si no tiene deuda, el 100% es en patrimonio, pues, ¿no? ¿Estamos claros ahí? 100%, acá es 100% por el COP. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a 1, entonces al final, ¿ya? Como es el 100%, ¿ya? El costo promedio, el COP, en este escenario, el costo promedio ponderado de capital se iguala al costo de capital. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, esto es igual 12%. Entonces, la pregunta 2 es 12%. La C. La C, lo único que tendríamos que hacer es lo mismo. Simplemente, lo único que tenemos que hacer es relación deuda a patrimonio. ¿De acuerdo? Y esa relación deuda a patrimonio es 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que ver cuál es la proporción. Una relación deuda a patrimonio también nos puede llevar a determinar que la proporción va a ser igual que sobre 1 más. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener acá 2 sobre 1 más d, que es la d es 2, acá sería 3, 2 tercios. ¿Eso cuánto es? ¿Cuánto es en proporción? 66%. Entonces el peso de la deuda es un 66%. ¿De acuerdo? Si es un 66% el peso de la deuda, el otro lado ¿cuánto será? Un 34%, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, llegamos a la ecuación. 12% va a ser igual a un 66% por... ¿cuánto era la deuda? 12% la deuda, ¿no? 12% por 1 menos 0.35 por, perdón, más el 34%. ¿De acuerdo? Por el COP. ¿Está? Y ahora despejen y me obtienen el COP para una relación deuda a 2. Aquí es igual. ¿Cuánto sale? Ingresos. Todos estamos claros, ¿no? ¿Todos me siguen? ¿Sí? Salud. Gracias, gracias. ¿Cuánto nos da? A ver, señores, ¿a cuánto asciende el costo de capital? Para una relación deuda-patrimonio de 2.
es $20. Entonces, veamos. 7.8, ya. Por punto 66, ya. Menos punto 12, ya. Entre 20%, profe. correcto, 20%. 20.15. 20.15. 20.2. 20.2%. Y para una relación deuda-patrimonio de uno, cuando es una relación deuda-patrimonio a uno, es equivalente a decir que la estructura de endeudamiento va a ser un 50%, ¿no? Es D, ¿no? 1 más D, es 1 sobre 2, y esto es un 50%. ¿No? Entonces, acá simplemente reemplazamos 50% y acá va a ser 50%. ¿Y eso cuánto nos da? Debe ser un poquito más alto, creo, ¿no? ¿Cuánto da? 16.2%, ¿sí? Esto nos va a dar un COP, ¿dónde está? Del 16.2%. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todos llegaron a ese número? ¿Sí? ¿Llegaron a ese número o no? ¿Sí? Por lo tanto, acá sería, esto es un 18, ¿cuánto era acá? 20.2 creo que era, ¿no? 24. 20.2, ¿no? ¿Sí? Sí, 20.2. Acá sale 16.2, ¿no? Y acá sale 12%. ¿Ok? Ahí están los costos de capital para cada una de las combinaciones de deuda patrimonio. ¿De acuerdo? ¿Todos llegaron a esos valores? ¿Sí? Perfecto. Vamos a borrar y vamos al siguiente ejercicio. Puedo borrar, ¿no? ¿Sí? A ver, el siguiente ejercicio
Se presenta la siguiente información de la compañía Corporación Aceros del Sur en miles de dólares. Entonces ustedes van a encontrar ahí las cuentas del pasivo, ¿no? Y también van a encontrar el EBITDA. Dice, considerando su actual estructura de capital, deuda sobre deuda más patrimonio, seguido de un beta sin deuda de la industria de 1.18 y el premio de mercado al finalizar el año 2018 se situó en 5.8%, por otro lado, el riesgo país finalizó en 145 puntos básicos. De la misma forma, el bono del Tesoro a 10 años cerró en 2.5%. Este tipo de compañías enfrenta una tasa impositiva del 29,5%. Se pide, estime el costo promedio ponderado de capital. El costo de capital y el costo promedio ponderado de capital. Asumiendo, la parte B, asumiendo que Aceros del Sur esté evaluando distintas estructuras, 20, 40, 60 y 90, se pide estime el costo de capital y el costo promedio ponderado de capital para las diferentes estructuras. Considerando los resultados de la pregunta anterior, indique en qué nivel Corporación Aceros del Sur logra una estructura óptima de capital bajo el concepto de maximización. Indique en qué nivel de estructura se iguala el costo promedio ponderado de capital con el costo de capital y a cuánto ascendería dicha tasa. ¿Y qué expresa el COP y el costo promedio ponderado de capital? Recontra sencillo. Recontra sencillo. Bien fácil está esa. A ver, señores. Traten de hacerlo. Por lo menos la A, ¿no? Porque la A es recontra sencillo, ¿no? A ver, señores. ¿Nada? ¿Está complicado? A ver, la pregunta, la A es la más sencilla, ¿no? Es más intuitiva la pregunta. ¿Nada?
A ver, el señor Jauregui, que siempre está adelante, siempre un paso adelante. A ver, señor Jauregui, la pregunta, esa sí que es recontra sencilla. Ya, señor. A ver. ¿Cómo van con los trabajos finales? Algunos me han enviado su trabajo final. ¿Ya lo terminaron? En progreso, profesor. 2 grupos me enviaron sus trabajos finales. Si no tienes nada más que revisar esto, No, todavía. Dame hasta el que estoy. ya para compartirlos a todos, para que todos los días martes, no el viernes, martes a todos. Bueno, más a ellos que a mí. El primer martes de agosto. No he dicho. O sea, todos tienen que ver todo. A ver, señores, vamos a tratar de resolver la pregunta 3. Es bien sencilla. Quiero la colaboración de cada uno de ustedes. A ver, lo que necesitamos en este caso en particular tiene primero la información, ¿no? Dice, considerando su actual estructura, ¿cuál es la estructura de endeudamiento de la compañía Corporación Aceros del Sur al año 2018? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner Corporación del Sur, ¿no? ¿Todos ven? ¿Se ve o está muy chiquito? Sí, se ve. Vamos a agrandarlo, ¿ya? Ahí está bien. Perfecto. Vamos a colocar la letra un poco más grande, ¿ya? Vamos a colocar una letra de la noche. Entonces, lo primero que nos están pidiendo en Corporación del Sur, Corporación Aceros del Sur, ¿no? Aceros del Sur. Primero tenemos que identificar la deuda, ¿ya? Y luego el patrimonio. ¿De acuerdo? Y para ello nos dan la información acá. El patrimonio de la compañía, lo voy a expresar en millones, ¿no? Es equivalente a... Está en miles, ¿no? Está en miles, ¿no? En millones es equivalente a 2.008 millones de dólares. Perdón, el patrimonio. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Todos me siguen? Sí. En millones de dólares. Vamos a colocar acá millones de dólares. ¿Ok? La deuda. Vamos para la deuda. La deuda, en este caso, está explicada por las obligaciones financieras de corto plazo y las obligaciones financieras de largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, para que ustedes me puedan seguir, vamos a colocar acá fácil así. Vamos acá. Corto plazo y largo plazo. ¿De acuerdo? La de corto plazo es 737 millones de dólares. ¿Ok? 737 millones. La de largo plazo es 348 millones de dólares. Todos me siguen, ¿no? Sí. La información está ahí. 348 millones de dólares. Por lo tanto, la deuda de la compañía, la deuda total, va a ser la suma del corto más el largo plazo. Yo tengo que la deuda de la compañía se ubica en 1.085 millones de dólares. Ya tenemos la deuda. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es saber cuál es la estructura de endeudamiento actual de la compañía. Entonces, yo tengo que determinar la relación deuda sobre deuda más C para saber cuál es esa estructura.
Y esa estructura es simplemente la deuda entre la deuda más el patrimonio. Y la estructura actual de la compañía Aceros del Sur es un 35%. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ende, la relación E sobre E más D va a ser la diferencia, pues, ¿no? 1 menos un 65%. ¿Ok? Ya tenemos la estructura de la compañía Aceros del Sur. Ya tenemos ese dato. La vamos de allá. Ahora, de acuerdo a la información, ya tenemos este valor. Este dato ya lo acabamos de estimar, ¿no? Ahora, seguido de un beta sin deuda. La compañía tiene un beta sin deuda. El beta sin deuda. Otros datos. Vamos a colocar acá los datos que nos van a proporcionar el caso. ¿Qué nos da? Beta sin deuda. Sin deuda. El beta sin deuda, en este caso, es de 1.18. ¿Qué más nos da? El premio de mercado, o sea, el RM o el costo de oportunidad menos, la tasa, está bien, el RM menos la tasa libre de riesgo. ¿Okay? Eso nos da que ese valor se ubica en ¿cuánto? 5.8%. 5.8%. ¿Qué más nos da? Por otro lado, el riesgo país nos da riesgo país. Nos dan como dato que es, ¿cuánto es? 1.45%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos me siguen, no? ¿Sí? Y luego nos dan que la tasa libre de riesgo se ubicó en 2.5%. 2.5%. Ok. Y la tasa impositiva, y la tasa impositiva, correcto, 29.5%. Ya tenemos todos los datos. ¿Ok? Tenemos todos los datos. Ahora, nos piden la pregunta A nos pide que hallemos el COP y el costo promedio ponderado de capital. ¿De acuerdo? Eso nos está pidiendo la pregunta A. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el COP sabemos que es la tasa libre de riesgo más el riesgo país más el beta, pero ¿qué beta? ¿Con deuda o sin deuda? Con deuda. Con deuda. Con deuda. Por, en este caso, el costo de oportunidad, ¿no? Que es el RM menos la tasa libre de riesgo. Lo único que nos faltaría para poder construir el COP es el beta, ¿cierto? Porque tenemos todos los datos, pero no tenemos el beta. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es calculando el beta con deuda. El beta con deuda. Entonces, el beta con deuda, ¿cómo era? El beta con deuda es igual a el beta sin deuda, ¿de acuerdo? Por 1 más
1 menos la tasa impositiva por la relación deuda sobre patrimonio. Observamos acá. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, como su compañero está muy participativo, está muy atento, ¿no? ¿Cuál es su nombre, señor? Sí. No, usted. Bien, señor Elías. Indíqueme a cuánto asciende el beta con deuda de la compañía Corporación Aceros del Sur. Procedo. Estoy esperando para que usted... para poder... ¿Cuánto? No lo puse a revisar el beta 1.18. Con deuda. No, ese es sin deuda. Estamos hablando con deuda. ¿Cuánto? 1.63. Está bien, señor. Vamos a validar, ¿ya? Beta con deuda. Primero tenemos que saber, para ello, la relación deuda-patrimonio. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la deuda, ya tenemos el patrimonio, ya sabemos que la relación deuda-patrimonio es 0.54. Entonces, el beta con deuda será. ¿Cuánto me dijo, señorita? 1.63, ¿no? Debe ser. Vamos a calcular. Entonces será el beta sin deuda, que es 1.18 por 1 más 1 menos la tasa impositiva, que es 29,5, por la relación deuda-patrimonio, que es 0.54. ¿Está? Y eso da 1.63, correcto, su compañera tiene toda la razón, 1.63. Ese es el beta con deuda. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos el beta con deuda, ahora sí podemos hallar el COP, ¿no? Y el COP va a ser igual, ya tenemos todos los datos, ¿no? Es la tasa libre de riesgo, que es 2.5, ¿de acuerdo? Más el riesgo país, que es 1.45, más el beta, que es 1.63, por el costo de oportunidad, que es 5.8. Y eso nos da que el costo de capital es 13.40%. ¿De acuerdo? ¿Todos llegaron a ese valor? ¿Sí? 13.4%. Sigue en la misma línea. 13.4%. ¿Ok? Entonces, si es 13.4%, el costo promedio ponderado de capital será ahí. Profesor, Dígame. ¿de dónde sale el 0.54? Si anteriormente se había sacado el... o es una... Relación deuda-patrimonio. Relación deuda-patrimonio. Acuérdate. No es el... No te confundas, ¿ah? Es relación deuda-patrimonio. Está bien, ¿Ya? ya entendí. Ahora sí. ¿A cuánto asciende el costo promedio ponderado de capital? Solo la edición. ¿Cuánto le sale? A ver, señores, validen si es 13.4. ¿Sí? ¿Validaron el 13.4? Me sale 17.75. A ver, vamos a validarlo, ¿ya? A ver, es la tasa libre de riesgo, ¿ok? Ya, que es 2.50. 2.5 más el riesgo país, 5.8. que es 1.45, ¿de acuerdo? Más el beta, que es en este caso 1.63, ¿de acuerdo? Por el costo de oportunidad,
que es 5.8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Están todos los valores. 13.4. Pero le coloco acá en paréntesis. Igual va a salir el 13.4, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya, señores. El reto de ustedes, calculen el costo promedio ponderado de capital. ¿Nos dan el costo de la deuda? No. No. Ah, tienen que estimarlo, pues. Hay que estimar el costo de la deuda. Si no nos dan el costo de la deuda, tenemos que estimarlo. Traten de hacerlo, señores. A ver, vamos a pasar asistencia a los que recién se han incorporado. A ver, de Rosti, Chumbiauca, Presente. Flores, García, García, Francisco, Pedro, Presente. García, Quispe, González, Jara, Llanos, Lozano, Obregón, Presente. Portocarrero, Rodríguez, Rojas, Rosario, ¿dónde está? Salazar. Ok, ya estamos todos. Solamente faltaba. A ver, señores, hagamos un break y vamos para el CPPC. Sí, ¿Ya? profe. Está bien sencillo, pero